Muy buenas noches. Buenas noches, Inge. Bueno, dice Buenas noches. ¿Se escucha bien el audio? positivo. Ya, ok, son las 7:11 minutos. Creo que ya es suficiente la espera y estamos ya la mayoría en la sala, por lo menos el 50%. Ya, vamos a iniciar nuestra segunda sesión. Primeramente voy a llamar la asistencia. Ketewari, Yasmina. Yasmina está en sala. No está. Morales, Lizzy Valeria. Lizzy Valeria, tampoco. Alfaro, Buenas noches, ingeniero. Herman, buenas noches. Arteaga Vázquez Gabriela. Arteaga Gabriela, no está. Baceto Calicea Álvaro, Presente y Enricen. buenas. Bonifaz García Lorena Julia. Lorena Julia. Bustos Burgoa Mario Ernesto. Mario Ernesto está en sala. No está. Cáceres Ocampos Rodrigo. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Cáceres Bejarano Soledad. Buenas Adriana. noches, Inge, presente. Buenas noches. Cagua Blanco Natividad Pilar. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Cardoso Vilca Tamara Carmen. Tamara Carmen. ¿Dónde está? Chipunavi Mendoza Carlos Antonio. Carlos Antonio. No está. Chipunavi Capobianco Gedali. Tampoco. Condoricano Luz Pamela. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Escalante Domínguez y Belice. Y Belice está en sala. No está. Escobar John, perdón, Escobar Pérez John Jairo. No está. No está. Flores Orozco Jonathan Alexander. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches. Duay Ayoroa Helen. Helen. No está. Macías Crispín Yasmani Domel. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Macuapa Guamán Paula Francisca. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Mamani Choque Delia Daniela. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Marzo Velasco Freddy. Buenas noches, ingeniero, presente en sala. Noches. Mita Sirpa Edi. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches. Montero Olarte Zoxana. Zoxana. ¿Cómo está? Olarte Zojas Elsifanía. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Olivera Sillerico Sulamit. Sulamit. Paredes Álvarez Edwin. Peralta Anastasio Oscarina. Oscarina. Pérez Mamani Mayra Lilian. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Kete Zuis Edi. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Edi. Inge, buenas noches. Sí, Te habla Roxana Montero Larte. Estaba mal mi Zoom y no podía ingresar. ya, ok.
Roxana Montero Olarte. Sí, ya está, ya los registré. Quiroga, Gracias, Inge. Salvatierra, Tatiana, Quispe Mujica, Miriam. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Miriam. Tirina, Bejar, Zómulo. Buenas noches, presente. Buenas noches, Zómulo. Uruño, Huanca, Lidia Leni. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Vaca Guzmán, Cindy Carla. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Velázquez, Oliveira, Carol, Estefanía. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Y Segaza, Olvea, Ana Carolina. Ana Carolina, ¿se encuentra en sala? No. Bueno, ahora sí. Hemos cumplido con... Buenas Perdón, noches. perdón, Inge. Buenas Peralta. noches. Edwin Peralta, Paredes. Anastasio, Karina. Peralta, Anastasio, Oscari. 28. Ok. Buenas noches. Buenas noches, Ana Ana Carolina. Carolina Segarra Olvea. Ya, ok, ya está. Edwin ¿Hay alguien Paredes. más que acaba de ingresar y que no lo he tomado en cuenta? Edwin Paredes, por favor. Edwin Paredes, 27. Ok, ya está. ¿Alguien más? Bueno, creo que todos están, los que están en sala ya están con asistencia. ¿Me confirman, por favor, si ven la presentación? Evaluación de aprendizajes. Ya, ok, muchas gracias. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión. Y en esta sesión vamos a tocar dos puntos: los tipos de evaluación y los momentos de la evaluación. Inge, ¿Qué buenas tipos? noches. Creo que ya llamó la lista. Es que recién pude ingresar. Ya, ok, Tatiana Quiroga, ¿no? Sí, sí. Ya, Inge, Tatiana Quiroga. Gabriela Arteaga también, por Dice, favor. buenas noches, ingeniero. Jasmina Queteguar, igual presente. Ya está, Yasmina Queteguar. Inge, Gabriela Arteaga también. Gracias. Sí, ya está. Ya está Tatiana, Gabriela y Yasmín. Gracias. Bueno, los tipos de evaluación que existen o que se manejan básicamente son tres. El primero de ellos es el heteroevaluación. Este tipo de evaluación dice es el proceso mediante el cual una persona evalúa a otra persona. En el contexto educativo, básicamente es el docente quien evalúa al estudiante, ¿no? Obviamente esta evaluación, como decíamos ayer en las definiciones, debería realizarse de manera integral, considerando los tres saberes o los cuatro saberes, dependiendo del autor y de lo que realmente queramos evaluar, ¿no? No solo enfocado al conocimiento, sino también a las aptitudes y destrezas eh, que demuestre el estudiante, ¿no? Hablando bajo el enfoque de formación basada por competencias. También no necesariamente este tipo de evaluación tiene que estar centrado o simplemente centrado en que la evaluación lo puede hacer el docente, sino básicamente en general se refiere a que una persona evalúa a otra persona, ¿ya? Y en este caso inclusive un docente puede invitar, por ejemplo, yo que sé, a la presentación de proyectos que desarrollen en alguna asignatura, puede invitar a otros profesionales que tengan experiencia o que trabajen en ese ámbito para que ellos puedan evaluar, ¿no? E inclusive todavía mientras más
personas que puedan evaluar, ¿ya? Los desempeños de los docentes es mucho mejor, ¿no? Y no solo centrarse como único evaluador el docente, ¿ya? Si bien la definición dice de manera muy general que una persona evalúa a otra persona, ¿no? Y obviamente en el ámbito educativo un poquito se centra a veces solo en el docente, ¿no? Es el que realiza la evaluación. Cuando no debiese ser así, ¿no? Si en lo posible, como les mencionaba, se puede invitar a, a la evaluación, a la presentación de proyectos o alguna práctica, ¿no? Que se haga y que existan personas especialistas o que tengan mucha experiencia en ese ámbito puedan hacer la evaluación. ¿Cuál es el propósito de este tipo de evaluación? Por un lado, valorar el nivel de logro de los objetivos de aprendizaje en los estudiantes. Por otro lado, también tiene el propósito de identificar, ¿no? Los avances que tienen nuestros estudiantes en su aprendizaje, así como identificar las dificultades y los logros, ¿no? Y obviamente con toda esa información también uno de los propósitos es realizar la retroalimentación dentro del proceso formativo, ¿no? Como decíamos ayer, la evaluación debe ser de manera continua, de tal forma de que si en algún momento, en alguna evaluación, nosotros identificamos algunas dificultades, ¿no? Algunas debilidades en el aprendizaje que puedan tener nuestros estudiantes, ¿ya? Se debe, ¿no? De orientar nuestra metodología, nuestras estrategias, así como también hacer la retroalimentación a los estudiantes, ¿no? No solo en la parte eh, del docente, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurrió al momento de elaborar la presentación, ese tipo de evaluación lo puedo aplicar, por ejemplo, en un curso, por ejemplo, de didáctica universitaria, ¿no? Donde el docente observa una exposición grupal utilizando una rúbrica para evaluar, ¿no? Considerando algunos aspectos como la claridad, el dominio del tema, el uso de recursos, ¿no? Yo qué sé, la presentación eh, y otros aspectos más, ¿ya? Como les decía también, en este caso, pues esta evaluación puede ser compartida, ¿no? Puedo invitar a otro profesional que tenga experiencia, por ejemplo, a este tipo de presentaciones, ya sea de proyectos, ¿no? O de algún trabajo que desarrollen y que se puede invitar para que ellos puedan hacer la evaluación, ¿ya? Considero, por ejemplo, este aspecto que es muy importante y necesario inclusive para el docente, ¿no? A veces uno se pregunta, digamos, cuando encuentra muchas dificultades en el aprendizaje de los estudiantes, uno reflexiona y se pregunta, ¿no? ¿Qué tan bien lo estoy haciendo, ¿no? Y como docente, si las estrategias, las herramientas, ¿no? La metodología que estoy utilizando es la más adecuada, ¿no? Y a veces cuando se invita a profesionales, ¿no? Especialistas en el área como tal, se puede, ¿no? Identificar, digamos, ese tipo de aspectos. Cuando uno realiza la evaluación, a veces no identifica, ¿no? Las posibles debilidades o dificultades que tiene el docente, ¿no? En el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya, pero ayuda bastante también en esos aspectos, ¿no? Cuando se tiene otros evaluadores. Obviamente, en este tipo de evaluación no pueden hacer, digamos, otros estudiantes evaluar a otros, ¿no? Ese es otro tipo de evaluación. Tiene que ser otro profesional, ¿no? Con experiencia en la temática o en la asignatura, ¿no? O en la disciplina. ¿Está bien? El otro tipo de evaluación es la autoevaluación. Este tipo de evaluación es el proceso en el que el propio estudiante reflexiona sobre su desempeño. Obviamente analiza los logros, dificultades y compromisos de mejora, ¿no? ¿Cuál es el propósito en este caso de realizar autoevaluaciones? Es decir, que los mismos estudiantes puedan autoevaluarse
básicamente que ellos mismos vean o valoren el nivel de logro, ¿no? De los objetivos de aprendizaje que tienen, ¿no? Al mismo tiempo, ellos van a poder también identificar, ¿no? Los avances que tienen en su aprendizaje, las dificultades, los logros, ¿no? Y esta información también, por un lado, tiene que servirles a ellos como una retroalimentación en su proceso formativo, pero también a nosotros, ¿no? Esta autoevaluación lo podemos hacer de forma escrita, que ellos no sé, que puedan escribir, ¿no? Siempre bajo los lineamientos que nosotros como docentes demos, ¿no? Otro ejemplo que les planteo, por ejemplo, al finalizar una actividad grupal o un trabajo grupal, cada estudiante completa una ficha, ¿no? De autoevaluación, donde, por ejemplo, podríamos colocar estas interrogantes para que cada estudiante pueda reflexionar. Por ejemplo, ¿qué aporté en el grupo? ¿No? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿No? O cuáles son, no sé, las debilidades o problemas que ha identificado en el desarrollo de ese proyecto, ¿no? O de esa actividad. Y por ejemplo, qué aprendí en esa actividad, ¿no? Entonces son preguntas que por nosotros como docentes podemos plantear para que ellos puedan reflexionar y al mismo tiempo van a poder identificar, ¿no? Cuál es el nivel de logro, qué dificultades, qué fortalezas han tenido, ¿no? Y es interesante a veces, por ejemplo, el trabajo grupal, ¿no? Y que ellos reflexionen. Normalmente, cuando se dan trabajos grupales, eh, por un lado, no es bueno que trabajen, o sea, el número de integrantes de grupo sea muy grande, ¿no? Y generalmente en esos casos, por ejemplo, se puede identificar que solo son unos cuantos los que trabajan, ¿no? Y ellos hacen una autocrítica, una reflexión, ¿no? De que, no sé, no trabajaron todos, alguno aportó menos que el otro, o alguno no sabía del tema, así que le tuvieron que enseñar, y algunos aspectos más que se puede identificar, ¿no? Obviamente, bajo este tipo de evaluación, ¿no? El estudiante se convierte en protagonista de su propio proceso evaluativo, es decir, de su propio proceso de aprendizaje. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Alguien que quiera aportar, tal vez desde su de experiencia, ya sea como docente o como estudiante? Inge, si me permite, Adelante, Edu. que esta, la autoevaluación, evidentemente es vital, importante para uno mismo saber dónde está, ¿no? Sin embargo, ya en un ámbito más real, más general, más amplio, queda sujeto mucho a la subjetividad del estudiante, que muchas veces no es objetivo, es decir, es una cuestión de que necesito puntos y bueno, sé que no hice todo bien, pero si puedo ponerme 5 y nadie va a objetar eso, le pongo 5, ¿no? Y es cierto, hay mucha gente, muchos estudiantes, inclusive en colegio, que son conscientes, se ponen 3, 4 sobre 5, pero también he visto, incluso en la universidad, que a tiempo de autoevaluación se pone la nota mayor porque obviamente necesita, ¿no? ¿Qué hay en ese aspecto entonces donde se pierde la objetividad? Pues sí, en algunos casos sí ocurre, ¿no? Pero ahí tiene que ver mucho las estrategias que aplique el docente, ¿no? Porque no nos olvidemos que nosotros como docentes tenemos que hacer el seguimiento de todo el proceso formativo. En otras palabras, hacemos una evaluación constante, ¿no? Durante todo el proceso formativo. Y ahí ya de antemano conocemos, ¿no? Por ejemplo, quienes trabajan en grupo, ¿no? Cómo trabajan, si son colaborativos, si son responsables, ¿no? Y se va identificando, ¿no? Personalmente, como les decía en mis materias que doy,
Por ejemplo, siempre trabajo con proyectos, ¿no? Desde la segunda, tercera semana, mis estudiantes ya conocen el proyecto que me tienen que desarrollar y normalmente a la semana me doy media hora para hacer un poquito de seguimiento a los trabajos, ¿no? Entonces, el mismo hecho de que cuando se hace el seguimiento, que siempre participe o siempre consulte algunos integrantes nada más y los otros, ya vamos identificando, ¿no? Quiénes realmente están trabajando, quiénes no, ¿no? Entonces, también, en caso de autoevaluación, personalmente yo no les asigno mucha nota, ¿no? Pero sí me permite identificar, ¿no? Algunos aspectos que tal vez no lo podemos ver en aula, ¿no? O en las horas que tenemos con ellos directamente. Pero sí, obviamente hay algunos aspectos que sí lo mencionan. Pero en el caso de algunas veces también me puse, ¿no? Sí, siempre se pone en la nota más alta, ¿no? Sí, ¿No? Pero también hay que ver esos aspectos, ¿no? Equilibrar qué hay- tanto de nota le damos y si le asignamos nota, ¿no? Personalmente, como les digo, por ejemplo, yo le doy una nota mínima de, sí, de 5, de cinco 3 puntos. puntos, digamos, nada más. ¿No? Sí, adelante, Lástima. Elio. Inge, bueno, complementando a lo que dice el compañero Edwin, igual otro aspecto importante que yo he visto como estudiante es la autocrítica, a veces la sinceridad del estudiante. Realmente de saber en qué punto está y él que reconozca realmente cómo está. Ya, en este caso puede ser ya en en materias más que todo, esto pasa en materias más que todo que son objetivas, ¿no? Como las ciencias exactas, pero en las materias que son cualitativas, ya pasa a ser muy subjetivo y ahí realmente entra la autocrítica, el criterio mismo que tiene el estudiante para poder ser sincero con él mismo y saber en qué punto está. Yo creo que eso es lo importante de la autoevaluación en sí. Sí, exacto. Muy de acuerdo, Álvaro, ¿no? Y como les decía también, en este tipo de evaluación hay algunos aspectos que tal vez no son tan evidentes, ¿no? Dentro del aula. Y sí se puede identificar, ¿no? Más allá de la reflexión crítica que tiene que hacer cada uno, ¿no? De su aprendizaje, también se puede evidenciar otros aspectos, por ejemplo, en trabajo grupal, cuando desarrollan, sobre todo, ¿no? En trabajos grupales, cuando desarrollan. Por un lado, digamos, por ejemplo, personalmente, yo lo oriento más este tipo de evaluación cuando se desarrolla trabajos grupales y orientados un poquito al conocer, al saber serbio, ¿no? Pero eso ya mucho depende cómo lo orientemos en realidad dentro del proceso formativo, los tipos de evaluación que nosotros apliquemos como docentes. Obviamente también mucho depende de la asignatura, del módulo, ¿no? Inclusive depende mucho de la cantidad de estudiantes que tengamos en el aula, ¿no? En la asignatura. Bueno, como tercer tipo de evaluación está la coevaluación, ¿no? Coevaluación es una evaluación entre pares, ¿no? Donde los estudiantes evalúan el desempeño de sus compañeros, ¿no? Siguiendo obviamente criterios que nosotros como docentes establecemos, ¿ya? Eso también es interesante, ¿no? Ver. Y obviamente, antes de aplicar este tipo de evaluación, hay que reflexionar con los estudiantes, ¿no? De que sean lo más críticos y objetivos posibles. A veces pasa, como mencionaba el compañero Edwin, pasa cuando hacemos este tipo de evaluaciones también, ¿no? Se ponen, digamos, la calificación más alta, digamos, ¿no? Pero también, como les decía, si uno reflexiona con ellos y les muestra el objetivo que tiene este tipo de evaluaciones y que tienen que ser lo más objetivos y lo más críticos posibles, en pro de siempre de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se llega a buenos, ¿no? O se llega a buenos resultados. ¿Ya? En este tipo de evaluación, el propósito que tiene es fomentar el trabajo colaborativo, el respeto mutuo que tiene que haber entre compañeros, entre colegas, ¿no?
Desarrollar las capacidades de observación, de análisis crítico, ¿no? Que también ayuda en nuestros estudiantes. Por otro lado, también tiene el propósito de promover la responsabilidad compartida en el aprendizaje, ¿ya? Como ejemplo, les planteaba, por ejemplo, durante una presentación grupal, los compañeros completan una rúbrica de coevaluación valorando aspectos como la participación, argumentación y el uso de recursos visuales, ¿no? Eh, También en este tipo de evaluación hay que considerar, ¿no? Un aspecto importante es que los estudiantes a veces aprenden evaluando o viendo las debilidades, ¿no? Reconociendo las fortalezas de sus compañeros, ¿ya? Entonces, también eh, me parece cuando se trabaja con grupos de trabajo dentro del proceso formativo, es muy importante aplicar este tipo de evaluaciones, ¿no? Ya sea durante el proceso o al final para evaluar, por ejemplo, proyectos, ¿ya? Como tal, por ejemplo, como el ejemplo que les planteaba, simplemente la evaluación cuando hacen una presentación grupal y que cada grupo también evalúe, ¿no? Y obviamente, eh, en este tipo de evaluaciones, como les mencionaba, es muy importante que, que los estudiantes sean lo más objetivos, lo más críticos posible, ¿no? Normalmente yo cuando aplico, como les decía, al inicio, antes de comenzar este tipo de evaluación, siempre hago una reflexión, ¿no? Con ellos y mostrarles o hacerles conocer la importancia que tienen, ¿no? De que la evaluación que tienen que hacer sea lo más objetivo posible, ¿no? ¿Algún comentario, alguna experiencia, colegas, alguien que quiera compartir con este tipo de evaluación? Tal vez durante su proceso formativo han hecho este tipo de evaluaciones entre compañeros, cómo les ha ido, han podido identificar tal vez algunas debilidades que a veces como parte del grupo no lo identificamos. Inge, tuve una experiencia, yo, bueno, no sé si será algo similar. Cuando fui, bueno, en una materia en la carrera de administración, la docente nos pedía un informe grupal. En este caso, el jefe o el líder de grupo es el que, pues, ponía, ¿no? El desempeño de cada uno de los estudiantes y en base a eso, él lo presentaba y los demás integrantes que eran evaluados veían, en este caso, la ponderación que ponía el jefe de grupo y si todos estaban de acuerdo, pues se lo presentaba así. No sé si eso también podría contar como una coevaluación. Sí, se considera dentro de esta evaluación porque es entre pares, ¿no? Es decir, del mismo nivel. Por eso les decía, ¿no? Cuando hablamos de una heteroevaluación, la evaluación lo hace una persona, un especialista que tiene una formación más que los otros, ¿no? En ese sentido. Mientras acá, como dice, la definición es entre pares, ¿no? Sí, se consideraría. ¿Alguien más que quiera compartir su Eh, experiencia? Inge, no sé si bueno, el trabajo social en la asignatura de estudio de caso, realizábamos como un simulacro, ¿no? De la atención que podíamos hacer. Entonces, y nuestros compañeros nos evaluaban diciendo qué era lo que ellos eh, veían que faltaba o que estaba, eh, no sé, que podíamos mejorar, ¿no? No sé si se considera. Sí, sí, justamente es uno de los propósitos, ¿no? Y no crean, por eso les pregunto, por ejemplo, que puedan compartir sus experiencias, porque a veces cuando uno trabaja y uno presenta el proyecto, siquiera, no se percata de ciertos aspectos, ¿no? Pero ya cuando nosotros analizamos o evaluamos a otro grupo que trabajó,
bajo los mismos lineamientos, pero se nos hace más fácil identificar, ¿no? Algunas debilidades, como mencionabas, ¿no? Que falta algo, alguna cosa, complementar algo. Pero al hacer esa evaluación, nosotros reflexionamos también, ¿no? Y obviamente vemos tal vez esas falencias que nosotros mismos teníamos en el grupo, ¿no? Que cuando no se hace ese tipo de evaluación, a veces esos aspectos pasan desapercibidos, ¿no? Y nos percatamos. ¿Alguien más que quiera Buenas compartir? noches, sí, Ah, Mayra Pérez, el referente también justamente en los simulacros de audiencias que se realizaban en la carrera de Derecho. Obviamente el docente nos ponía un puntaje por el grupo que se realizaba, ¿no? Y cada uno ya tenía que desenvolver los papeles que le correspondía, pero el puntaje ya era compartido. Sin embargo, también en la autoevaluación, actualmente tal vez, no sé qué pasa con lo que es la educación, pese a que ya tenemos mucha tecnología, pero hay profesionales que sí están saliendo de muchas carreras. En mi caso, por ejemplo, hay una abogada de derecho, pero no se ubica. Entonces tampoco tiene o sea, yo creo que tenemos que ser también o incentivar a lo que es la conciencia, ¿no? El autoevaluarnos cómo estamos nosotros y mejorar personalmente. Entonces el docente tiene que llegar a que no simplemente es sacarme un 100 o sacarme un 50, sino que eso realmente lo merezca, pero que también yo tenga el esfuerzo. Justamente se ve en los nuevos colegas o que salen que no tienen esa responsabilidad en cuanto a tampoco autoevaluarse, ¿no? Entonces, tal vez en una parte los docentes no se está enfatizando a la conciencia que se debe tener. Bueno, esa es una experiencia. ok, muchas gracias, Maera. Sí, aportando un poquito a lo que mencionabas. Por un lado, como hablábamos ayer, ¿no? Cada uno de los docentes, ya, que impartimos en alguna asignatura dentro de alguna carrera, de alguna otra forma, aportamos, ¿no? A las competencias profesionales con los que debería salir, ¿ya? Independientemente del semestre, independientemente de las materias, si son básicas o de especialidad, cada una de las asignaturas o módulos aportan a las competencias profesionales que se desea que al terminar la carrera tenga el estudiante, ¿no? Y a veces, obviamente, tiene que ver mucho, por ejemplo, lo que les planteaba, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje tendría que estar contextualizado lo más real posible. Y no solo el proceso de aprendizaje tiene que estar contextualizada a la realidad, sino que también la evaluación que nosotros planteemos como docentes, tenemos que plantear escenarios donde se parezca mucho a la realidad, de tal forma de que cuando los estudiantes salgan a la vida profesional, obviamente se les sea mucho más fácil porque durante su proceso formativo ellos han experimentado, ¿no? O se han enfrentado a situaciones lo más reales posibles. Por lo tanto, cuando salgan en la vida profesional no se les va a hacer difícil. A veces, en Bien, muchos casos, no llegamos a eso, ¿no? Y simplemente, o lo que se hacía antes, por ejemplo, yo personalmente, cuando les planteaba en la mayoría de las asignaturas, cuando yo estudiaba, todavía bajo el enfoque tradicional, es que simplemente las evaluaciones, por ejemplo, estaban orientadas más a la parte del conocimiento, a evaluación del producto final. No interesaba cómo llegaste a obtener ese producto, ¿no? Eh, Yo criticaba y observaba mucho, sobre todo en materias que eran más prácticas, ¿no? Entonces no interesaba, alguien podría ver que se lo haya hecho algo y agarrar como suyo y presentarlo y al final se evaluaba eso. Pero cómo llega una vez que sale de la carrera, ¿no? Y llegamos en algunas situaciones
de esa forma, que no se ubican o que no pueden resolver algún problema o enfrentarse a alguna situación en la vida profesional, ¿ya? Pero eso Inge, mucho depende. eh, Termino con esto, Roxana. después te doy la Ay, ay, palabra, ay, perdón. ¿ya? Pero eso mucho depende de cada uno de nosotros, desde la asignatura que estemos impartiendo, ¿no? Que tenemos que buscar siempre que nuestro eh, proceso formativo esté contextualizada al medio en el que estemos, ¿ya? Planteemos problemas o estudios de casos lo más reales posible, con datos de situaciones que tal vez ocurren o que existen en nuestro medio, ¿no? No solo durante el proceso formativo, sino también en la evaluación. ¿Ya? A veces nos olvidamos de eso, ¿no? De que al momento de evaluar simplemente evaluamos el resultado, ¿no? O que en el examen no planteamos situaciones lo más reales posibles, ¿no? Y la idea es que le preparemos, ¿no? Que cuando una vez que salgan nuestros estudiantes ya estén familiarizados con ese tipo de situación, ¿no? Obviamente, también, como les decía, tiene que ver mucho con las condiciones que se requieren, ¿ya? Para hacer ese tipo de seguimiento, evaluación. No como les decía, por ejemplo, si hablamos de carreras semestrales, las asignaturas dentro del diseño curricular tienen una carga horaria normalmente de 80 o 120 horas académicas en el semestre, lo que involucra, por ejemplo, en nuestra universidad o en la mayoría de las universidades manejan horas académicas de 45 minutos, ¿ya? Y cada sesión, en cada horario están dos sesiones, ¿no? 2 horas académicas de 90 minutos. Considerando, por ejemplo, los 120 horas, tendríamos que tener, por ejemplo, 5 meses de clases, ¿no? Tres veces a la semana y normalmente no ocurre en todas las universidades, ¿no? Por un lado. Por otro lado, si yo lo dedicara a hacer el seguimiento, evaluación o la retroalimentación, pues tengo también que equilibrar con los avances de contenidos, ¿no? Entonces yo no lo puedo dedicar, por ejemplo, yo que sé, una sesión de la semana a hacer la evaluación, el seguimiento, así específico, y también hacer la retroalimentación. Y normalmente hacemos cortes de, no sé, cada mes, ¿no? Simplemente hacer una evaluación y tendríamos que equilibrar, ¿no? Qué tanto le dedicamos a hacer el seguimiento, a hacer la retroalimentación y que también nos permita abordar todos los contenidos que están en nuestros diseños curriculares. ¿Ya? Ahora sí, adelante, ¿quién pedía la palabra? Inge, yo, Adelante, eh, Roxana. lo que justamente usted estaba explicando hace rato, ¿no? Que decía que los estudiantes tienen que tener lo más parecido a la realidad de cada una de su profesión. En mi caso, el tema de derecho, antes, cuando estaba yo en la universidad aún, teníamos yo digo, ¿no? Fui dichosa de poder asistir a audiencia no simuladas, ¿no? Sino reales y juicios orales que habían en el tribunal. Y de acuerdo al convenio que tenía la Universidad Amazónica de Pando con el Tribunal Departamental de Justicia, nos accedían a eso. Y asistíamos a juicios, audiencias en diferentes áreas, penales, familiares. Entonces, cuando nosotros salimos, ya teníamos un poquito más de conocimiento real de cómo se llevaba a cabo una audiencia. Ya estábamos como que preparados a lo que íbamos a ir. Ya teníamos conocimiento por lo menos de qué era un expediente, porque en esa época, digamos, teníamos acceso a los juzgados, cosa que ahora lamentablemente la universidad no tiene acceso, ya que la mayoría de las audiencias en el Tribunal de Justicia son virtuales. Entonces, por más que se quiera, ya los estudiantes no están pudiendo asistir por el momento a esas audiencias, lo que nosotros en nuestra época tuvimos la dicha de asistir, y que cuando una vez ya formados como abogados, para poder desenvolvernos sin ningún problema en cualquier tipo de audiencia. Eso quería aportar.
Muchas gracias, Oxana. Sí, sí, es muy importante, por ejemplo, los convenios, ¿no? Pero también, obviamente, a veces no se puede tener todas las condiciones, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho la creatividad, el ingenio del docente para plantear, ¿no? No sé, por ejemplo, tú me hablas de que tuviste la oportunidad de ver tal vez en la realidad algunas audiencias, cómo se llevan a cabo, todos esos aspectos. Pero si ahora me imagino, ¿no? Por lo menos yo lo plantearía si fuera docente de estas asignaturas, tal vez hacer simulaciones, ¿no? Con la orientación que vayan a preparar, no sé, pues una audiencia, ¿no? Simulada en aula, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver o tiene que ver mucho la creatividad, el ingenio del docente para poder, por un lado, ¿no? Llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje lo más contextualizada a la realidad posible, ya, pero también la evaluación, ¿no? Que se realiza, y no solo centrarnos en el producto final o simplemente plantear una evaluación al final para ver solo la parte de conocimientos. Porque en un examen escrito, por ejemplo, al final es muy difícil que yo como docente pueda observar, ¿no? Desempeños en estudiantes, ¿no? Independientemente de la carrera, ¿no? Entonces, sobre todo los exámenes escritos están más orientados a la parte de conocimiento, ¿no? Pero no podemos ahí ver las habilidades, destrezas o las aptitudes que demuestran el estudiante, ¿no? Y eso obviamente ahí es importante, ¿no? Los convenios para que nuestros estudiantes puedan realizar algunos trabajos en algunas instituciones o puedan ir a observar nada más cómo se realizan, ¿no? Y analizar y reflexionar sobre eso, ¿no? Y eso es lo bonito, tal vez diría, en aquellas asignaturas que son más prácticas, que sí se tienen las condiciones, ¿no? Por ejemplo, que la universidad tenga convenios donde los estudiantes puedan ir a aplicar, ver en la realidad cómo se realizan, ¿no? Cómo funciona. Por ejemplo, yo les planteaba en mis asignaturas, independientemente, por ejemplo, de los convenios que, que tenga la carrera o no, todos los proyectos, como les indicaba ayer, yo les planteo a mis estudiantes que sí o sí tienen que ser en una empresa o una institución real. Y obviamente como Cobija es pequeño, si no conozco, por lo menos investigo que sí realmente existe esa empresa, existe esa institución, y además me tienen que presentar evidencias, ¿no? Con fotografías, ¿no? Que cuando van a visitar, cuando se realizan las entrevistas, cuando levantan la información, ¿no? Entonces es un proceso de seguimiento que realizan, ¿no? Entonces ellos ya se enfrentan, ¿no? Y entonces lo que hacemos muchas veces en el aula con casos de estudio planteados, ya, con todas las especificaciones, no es lo mismo en la vida real, ¿no? Y lo que busco es que ellos puedan, ¿no? Palpar en la realidad cómo son y cómo tienen que actuar o responder en cierto tipo de situaciones, ¿no? Donde no se tiene tal vez toda la especificación o detallada de los problemas o de cómo se puede solucionar, ¿ya? Y la ventaja que siempre yo les planteo en esos casos, por ejemplo, a mis estudiantes particularmente, les digo, ustedes tienen la ventaja de que en este proceso de enseñanza-aprendizaje, si tienen alguna duda con respecto al desarrollo de su proyecto, no han podido resolver algún requerimiento, alguna necesidad, tienen la ventaja de venir en aula, consultar, plantear su duda y buscamos la solución o la mejor opción que pueden aplicar, ¿no? Lo que a veces es un poquito ya, o es más difícil ya cuando uno sale, ¿no? El mismo hecho de que uno como profesional que esté preguntando tal vez al colega de cómo sería en algún caso determinado, se nos hace un poquito complicado a veces, ¿no? Entonces, y ellos están conscientes, ¿no? De que cualquier problema que puedan identificar de que no han resuelto, vienen al aula el día que tenemos fijado, por ejemplo, para hacer seguimientos, proyectos, consultan, buscamos la mejor opción, ¿no? Cómo se puede resolver y ya ellos van avanzando en sus proyectos, ¿no?
¿Está bien, colegas? ¿Alguna duda, comentario? Si no, pasamos al siguiente Inge, diapositivo. Sí, adelante. Inge, buenas. Buenas, Un poquito para Oscarín. mencionar lo que venía usted explicando, ¿no? Justamente podría hablar de lo que era el estudio, digamos, en la carrera de trabajo social y en este tema de la coevaluación, ¿no? Con los compañeros. Había la debilidad, por ejemplo, de muchas compañeras que no sabían manejar la computadora, ¿no? Entonces, una debilidad muy grande porque a nosotros nos enseñan a elaborar informes, ¿no? Los informes sociales. Entonces, imagínese, era una debilidad tan grande porque ya al salir a la vida profesional, no pues vas a estar, como usted decía, pidiéndole al colega o al abogado o a la psicóloga cómo se prende la computadora o cómo se hace o cómo se entra a Word, ¿no? Entonces, habían muchas compañeras que tuvieron que hacer los paquetes de cómputo para poder actualizarse, ¿no? Porque salir ya al mundo laboral profesional ya es competitivo, ¿no? Entonces tu capacidad también en la empresa o en la institución que trabajes va a servir para que sigas avanzando, ¿no? Entonces, al ver esto de la coevaluación, era un poquito complicado, ¿no? Porque los que sabían manejar la computadora eran los que tenían que elaborar, ¿no? Y ya los compañeros que no sabían ni prender la computadora ya pues se encargaban de poder rescatar información o otras cosas para poder realizar el trabajo, ¿no? En aula. Pero se hacía pues el trabajo colaborativo, ¿no? Respetando también, digamos, eh, la dificultad que tenían en ese momento, ¿no? Y hoy en día ya con la nueva malla curricular ya pues hay la materia, ¿no? Donde enseñan ya lo que es informática, ¿no? Entonces, eso es un avance también porque de ahí ya salen conociendo y sabiendo para poder elaborar un informe y cualquier documentación que es necesario, ¿no? Eso, dicen, Inge. Mm, sí, sí, muy de acuerdo, Oscarina. No, pero eso como docentes, ahora tenemos que pensar como docentes, ¿no? Ustedes han tomado este diplomado con ese objetivo, ¿no? De que más adelante puedan impartir la docencia. Con esas experiencias también tienen que pensar en cómo poder identificar ustedes esas debilidades, esas fortalezas, ¿no? Y aquí, como en la definición dice, siguiendo criterios. Nuestros criterios tienen que estar orientados a ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, conocer la parte, identificar la parte del nivel de aprendizaje que tienen con respecto a algún tema, ¿no? A la parte de otras competencias genéricas, transversales que se deberían desarrollar. Y lo que mencionabas, ¿no? Hoy por hoy, la parte de manejo de paquetes ofimáticos básicos debería poder manejar cualquier persona, ¿no? Más aún si está en la universidad. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con esos criterios que nosotros como docentes establezcamos, tienen que estar orientados a aspectos que nos interesa conocer, que tal vez en algún momento cuando estamos en el aula por cuestión de tiempo, no, no podemos evaluar, ¿no? Pero ese tipo de casos, por ejemplo, como mencionabas, cuando se trabaja en grupos, se puede identificar, ¿no? Y la idea, como dice acá, por ejemplo, en el caso de el propósito que tiene fomentar el trabajo colaborativo, ¿ya? Por ejemplo, eso mucho depende de cómo nosotros como docentes lo planteemos, ¿ya? Y ahí tiene que ver las estrategias que utilicemos también para desarrollar nuestros proyectos, para evaluar. Solo, por ejemplo, por compartir una experiencia, eh, desde mi experiencia profesional en la parte de la docencia, por ejemplo, dentro
de mis asignaturas que normalmente doy. La presentación o la evaluación del proyecto que desarrollan tiene lo separo en cuatro partes, ¿no? Tiene una ponderación, el seguimiento que hago, ¿no? Y desde la identificación del problema, desde la presentación de su perfil, de su desarrollo como tal, y la elaboración de su informe tiene una ponderación. Aparte, tiene otra ponderación, por ejemplo, la presentación o socialización de sus proyectos al final del, del semestre o de la asignatura. Y al mismo tiempo, una vez que se terminan de presentar sus proyectos, también hacen una coevaluación. Dentro de ese aspecto, obviamente, la coevaluación que hacen entre ellos tiene una ponderación asignada. Pero también en esos dos aspectos no puedo identificar el nivel de aprendizaje que tienen específicamente de la parte de conocimiento, ¿no? Porque, como alguien les planteaba, ¿no? Son 5 integrantes del grupo, trabajaron 4, pero está incluido el quinto más que tal vez no aportó nada, ¿no? Pero para evitar eso y que pueda trabajar de forma colaborativa, yo veo al final el cuarto aspecto que tiene una ponderación tal vez un poquito mayor que los otros, por ejemplo, es la defensa en laboratorio. Y en esa defensa en laboratorio, por un lado, me tienen que demostrar que efectivamente ellos han realizado su proyecto, ¿ya? Y obviamente en la defensa hay algunas preguntas más que tienen que ver con lo saber conocer, ¿no? Y obviamente la defensa solo lo hace un integrante del grupo. Entonces, el que no sabe, el que no aportó, al final les digo, si no aportó, no lo incluyan en el grupo. Si lo incluyen en el informe final como parte del grupo, tienen que enseñarlo, porque la nota que saquen la defensa es para todos los integrantes del grupo. Entonces ahí ellos reflexionan al principio, por ejemplo, sí, están los 5, pero al final ya no lo incluyen en algunos casos. En algún caso sí lo incluyen. Y por cuestiones del azar le toca defender y obviamente ellos están conscientes de que si le va mal al que defiende porque no sabía, no trabajó, obviamente influye en la nota, ¿no? Entonces en algunos casos sí, después de hacer la autoevaluación, perdón, la coevaluación se puede identificar, ¿no? Esos aspectos que el compañero no manejaba bien o tenía dificultades en su aprendizaje en ciertos temas, y lo que tenían que hacer es enseñarle, ¿no? Y obviamente se puede identificar ese tipo de información, ya sea como fortaleza o como debilidades, ¿no? Y eso, como les decía, mucho tiene que ver con la creatividad del docente, ¿no? Pienso que en esta parte de la evaluación el docente tiene que ser lo más creativo posible, ¿no? Para plantear, ¿no? Estrategias, plantear escenarios de aprendizaje donde se puedan evidenciar realmente, ¿no? Los tres saberes de manera integral. Y, ¿no? Saber conocer, saber hacer y saber ser, ¿no? ¿Está bien? Ingeniero, buenas noches. Yo también Sí. quería compartir una vivencia que tuve en la universidad de mi formación. A ver, adelante. Bueno, como usted dice, ¿no? Se refiere a lo que es la coevaluación. Yo me acuerdo en la etapa de mi formación en la Universidad Amazónica de Pando, en una de las materias que yo llevé, el docente nos designó, ¿no? Una tarea específica en donde, bueno, éramos un grupo, ¿no es cierto? Donde también había un encargado del grupo. Pero lo que yo quiero compartir es lo siguiente, digamos, a la conclusión del trabajo que hemos realizado nosotros, el docente nos ha pedido, digamos, que nos hagamos una autoevaluación. Cada uno, digamos, se ponderaba, digamos, la nota que le correspondía. Y al final también dijo, ya como teníamos un encargado del grupo, que el encargado del grupo también que evalúe
según la participación que tuvo cada uno de los compañeros, ¿no es cierto? Y bueno, también la última palabra lo tenía el docente, ¿no es cierto? Y porque hacía un cotejo de tanto tu evaluación que tú te has hecho como que, digamos, la participación que has aportado en esa materia y también, pues, que no sea tan distante, digamos, de lo que te haya puesto el encargado de grupo, ¿no es cierto? O sea, tenía que ser, digamos, una nota que Coherente. sea coherente, digamos, eso, ingeniero. Bueno, eso quería aportar, ¿no es cierto? Y bueno, hay otros compañeros que también, bueno, han salido mal, ¿no? ¿No es cierto? Se pusieron una nota, bueno, y ya pues ahí uno se daba de cuenta, digamos, ¿no? Que, digamos, él se calificaba, digamos, con una nota más de lo que le puso, digamos, el encargado, porque la participación tal vez ha sido no tanta así, ¿no? Como debía de ser, como él se puso la nota, ¿no es cierto? Tal vez, ¿no? Esa experiencia quería compartir, ingeniero, para saber, digamos, tal vez eso ha sido para saber, digamos, para que el estudiante, digamos, sea consciente, ¿no es cierto?, de la nota que Claro. realmente merece. Gracias, ingeniero. Ok, muchas gracias, Freddy. Bueno, continuaremos. Ahora, ¿cuáles son los momentos de la evaluación? De manera muy general existen tres momentos, que es el momento inicial o diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación final o sumativa. ¿En qué consiste la evaluación inicial o diagnóstica? ¿No? Normalmente este tipo de evaluación se hace al proceso, perdón, al inicio, al comienzo del proceso formativo, ¿no? ¿Para qué? Para conocer los saberes previos, experiencias y o necesidades que tienen los estudiantes antes de empezar con la asignatura, con el módulo, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, a Guzmán, dice, la evaluación diagnóstica o inicial busca establecer cuáles son las características propias del estudiante antes de que comience el proceso de aprendizaje, para ubicarlo en su nivel, clasificarlo y adecuar individualmente el nivel de partida, ¿no? del proceso educativo. ¿Ya? Esta evaluación básicamente tiene el propósito, por un lado, identificar el punto de partida de aprendizaje de manera general e inclusive podemos identificar de manera individual, ¿no? Cómo está llegando el estudiante, ¿no? Por otro lado, también si tuviéramos ya una planificación hecha, ¿ya? Esta información nos va a permitir ajustar nuestra planificación, ajustar nuestras estrategias que hemos planteado, ¿no? Como docentes. También tiene el propósito, obviamente, de detectar fortalezas o vacíos de conocimiento, ¿no? Normalmente a veces cuando damos, por ejemplo, materias que son correlativas, troncales, se supone que esperamos que los estudiantes lleguen a nuestra asignatura con ciertos conocimientos previos, ¿no? La única forma tal vez de identificar y plantearlo en o considerarlo en nuestra planificación es hacer este tipo de evaluación inicial, ¿no? Para ver las fortalezas en cuanto a conocimientos o los vacíos que tienen nuestros estudiantes. En muchos de los casos, por ejemplo, a veces tocan, ¿no? Toca ver contenidos que tal vez deberían haber visto, ¿no? O tener las competencias, pero no llegan con esas competencias, por lo tanto, dentro de nuestra planificación se tienen que incluir, ¿no? El desarrollo de esas competencias. Obviamente eso también tiene que ser muy equilibrado, ¿no? Siempre con la carga oral. Yo personalmente a veces critico y observo mucho eso, ¿no? Con la carga oral, ¿no? Con las condiciones que deberíamos cumplir, ¿no? Y no se puede, pues, eh, abarcar un contenido que está planificado o pensado para ejecutar en 5 meses, ejecutarlo en 4 meses o menos, ¿no? Entonces ahí obviamente se nos dificulta y mucho más aplicar en toda su magnitud el enfoque de formación basado por competencias, ¿no?
Esta evaluación también permite conocer qué tanto los estudiantes conocen antes de comenzar el módulo, ¿no? La evaluación inicial o diagnóstica permite, por un lado, detectar fortalezas, debilidades para poder orientar en nuestro proceso formativo, ¿no? A las necesidades y objetivos esperados. Por otro lado, también permite identificar las competencias previas, independientemente dónde, cómo los ha adquirido, ¿no? Así como las motivaciones, expectativas que tiene ya acerca de la asignatura, acerca del módulo. Esta evaluación aporta a tomar decisiones pertinentes para el desarrollo educativo eficaz, evitando procedimientos o estrategias inadecuadas, ¿no? Y obviamente se debe utilizar pruebas escritas o guía de preguntas para realizar este tipo de diagnóstico, ¿no? Obviamente los métodos o técnicas o instrumentos que utilicen tienen que ver mucho con la experiencia del docente, ¿no? A qué aspectos está orientado, si solo está orientado a la parte de conocimiento, tal vez a evaluar de competencias o desempeños, ¿no? Entonces eso ya mucho tiene que ver eh, sobre todo con la creatividad, ¿no? Del docente. Este tipo de evaluaciones no lleva normalmente una calificación o no se le asigna una calificación y más que todo se centra en la valoración, ¿no? De aprendizajes previos que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Sobre los cuales vamos a construir o continuar, ¿no? Con sus aprendizajes. Asimismo, debe ser considerada como una estrategia evaluativa que permita simplemente distinguir, ¿no? Tantas falencias en áreas de aprendizaje que tengan nuestros estudiantes o las dificultades que puedan presentar, ¿no? Por ejemplo, para hacer esta primera parte, tengo una pequeña práctica, ¿ya? Que debería haberlo hecho antes del inicio del módulo, pero que primero quería ver algunos aspectos y ahora sí. ¿Ya? De manera general, en la plataforma está habilitado esta pequeña práctica. No son todas estas preguntas, solo son algunas, ¿ya? Y van a tener 15 minutitos. Nos vamos a tomar 20 minutos para que puedan hacer esta práctica, ¿ya? Son las 8:15 más 20 serían 8:35. Retornamos, ¿ya? Tómense 15 minutos para poder responder, que son 4 preguntas, y 5 minutitos para tomarse un tecito, un refresco, algo. ¿Está bien? Inge, ¿directamente lo mandamos la pregunta con respuestas en el chat o tenemos que mandar Está un en la archivo? plataforma. Ah, ok, perfecto. Está en la plataforma, está planificado para 15 minutos y solo tienen un intento. Como son preguntas abiertas, así como decía la descripción, si bien no tiene una ponderación cada una de las preguntas, pero sí se va a considerar dentro de la evaluación, ¿no? De las actividades sincrónicas en la sesión como tal. ¿Ya? Ok, dejo de compartir, entonces nos volvemos 8:35. Está disponible en plataforma. Voy a verificar de todas formas. Si alguien tiene algún inconveniente en acceder, me indica, por favor. Sale como restringido todavía, Inge. Denme un segundito. Verifico, si no, cambio la configuración. ¿Es actividad 2 o 3? La actividad 2, pero denme un segundito. Estoy ingresando a la plataforma y les confirmo. Que la 2 está normal, no está restringido la 2. La 3 es que está. Actividad 2, sesión 2, evaluación diagnóstica. Dice, a las 20 horas se ha habilitado. ¿Ya? Está disponible, estimados colegas. Una vez que inicien, hay un cronómetro que se va a ejecutar, ¿ya? Y está establecido el tiempo, ¿no? Está bien, cualquier consulta, cualquier inconveniente que tengan, por favor, me indican, ¿ya? Y con los demás nos vemos o retornamos en 20 minutos.
Inge, nuevamente buenas noches. En el enunciado decía 8 preguntas, pero a tiempo de ya entrar al cuestionario solo salieron 5 preguntas. No, sí, efectivamente eran solo 5 preguntas. Estaba Y planteado para yo, las ocho y preguntas que tenían, y yo pero me no, no hay volví problema. loco buscando 3 preguntas más. Ah, no hay problema, sí, se me escapó ese detalle. No, sí, sí, solamente era eso. Ya estamos todos o la mayoría de vuelta. Estaba monitoreando, tenía simplemente 18 respuestas. Hace unos 5 minutos. No, ahora ya tengo 25 y en sala estamos 29 con mi persona. Eso quiere decir que hay 3 personas que no han podido realizar la evaluación diagnóstica. ¿Quiénes no han podido realizar? Si me pueden indicar o por qué razón, cuál es la dificultad que han tenido. Yo, Inge, no pude responder, no quería ingresar. Creo que es mi internet que está mal. Ya, de Está todas mal el formas, internet. lo voy a tener en cuenta. Gabriela, ¿quién más? Cindy Vaca, Inge, estoy intentando. Cindy, Vaca. ¿Y quién más? Hay una más que Inge, buenas noches. Mi persona no pudo todavía ingresar, me estoy conectando a la computadora, es que con mi celular es complicado. sí, es un poquito más complicado el Ya me celular. estoy conectando a mi computadora y ahí lo hago. Ya, de todas formas, pueden hacerlo hasta las 23:53 está, solo que va a estar con retraso, ¿no? Su presentación. ¿Está bien? El tiempo de los 16 minutos que estaba contemplado es una vez que ustedes Mierda, volumen de mierda. le den iniciar, todavía se cronometra los 16 minutos, ¿ya? Bueno, entonces continuemos. Inge, solo para efectos de control y registro, Mario Bustos le habla. De igual manera, no pude ingresar, acabo de llegar por unos temas personales. Me estoy conectando ahora. Pero ya me quedó clara la instrucción que acaba de dar. Ya, gracias. Ya, Mario Bustos, ¿no? Exacto, sí. Ok, Agarra ya, entonces, Peña, ¿para ya qué es la está en base de diez? asistencia, ¿ya? Gaby, Ya, No lo ok, escuché, entonces perdón, no lo escuché. Otra persona estaba hablando. ya te consideré en asistencia. no sé qué trabajo, mira, había dado la mierda. Gracias. Ok, vamos a silenciar a Freddy, que estaba con el micrófono abierto. Bueno, así en términos generales, ¿qué les pareció la evaluación diagnóstica? Muy bien, Licen, solo que personalmente a mí me pone nerviosa por el tema de minutos, ¿no? Ya, pero más allá de eso, ¿creen que como docentes con esas preguntas a mí me ayude? ¿En qué aspectos me ayudaría? ¿Cumpliría con los propósitos que mencionamos de la evaluación diagnóstica? Aquí Adelante, Erin. en las respuestas, ingeniero, usted va a tener un parámetro de más o menos qué es lo que espera su público, ¿no? Es decir, los estudiantes, y en ese marco usted puede dirigir, organizar de mejor manera, tal vez, no es que estuviera mal, ¿no? Pero adecuar de manera más objetiva, si se quiere, a lo que espera el grupo de estudiantes. Sí, sí. Aló, Inge. Hola. Ingeniero, Adelante. la pregunta que usted hacía era si como a usted como docente, digamos, si la apoyaría. Obvio que sí. ¿Por qué? Porque nosotros, yo cuando estaba en la universidad, ¿no? Teníamos docentes que entraban a clase y de repente decía, terminaba en media clase y decía, vamos a dar una pequeña evaluación. Entonces, ¿en qué la apoya? Porque en el momento que nosotros conocemos que el docente tiene ese método de evaluar, nosotros estamos tomando los apuntes desde el primer momento, pero cuando el docente tiene otros métodos que no es ese, entonces como que decimos,
estudiamos en casa, hacemos un cuestionario, entonces yo creo que sí, ¿no? Le apoya mucho, ¿por qué? Porque nosotros estamos atentamente a su clase. Ujú, sí. Una participación más. Participan. Y que disculpe, ¿cuál era la pregunta en sí? Las preguntas que tenían en su evaluación diagnóstica cumplirían con el propósito que mencionamos, que tiene una evaluación diagnóstica. ¿En qué me apoyaría a mí como docente, por ejemplo, en este módulo? Yo creo que Inge, más que apoyarlo, le daría una visión clara y un panorama de los diferentes criterios que tiene cada uno de nosotros como los estudiantes posgraduantes. Obviamente, como aquí estamos estudiantes no solo de una rama en específico, sino de varias, entonces usted puede tener una visión holística de los criterios personales de cada uno y creo que eso es lo más importante y lo que le va a ayudar a usted también a poder implementar las mejores estrategias y para poder darnos el contenido de manera más adecuada. Exacto. ¿No? Entonces, básicamente las preguntas estaban un poquito, estaban orientadas en ese aspecto, ¿no? Para poder identificar esos aspectos y de tal forma que a mí como docente básicamente me debería servir para de orientar, para si es que no tengo todavía una planificación, para planificar considerando estos aspectos, ¿no? Y obviamente a veces por las condiciones, a veces no es posible, digamos, ¿no? Pero debería, en lo posible deberíamos poder eh, ver nuestra planificación lo más flexible posible. ¿Por qué? Digo, por ejemplo, en nuestra universidad, creo que la mayoría ha estudiado en la UAP, por ejemplo, hay plazos, ¿no? Que colocan. Y son a veces esos plazos que a veces como docentes observamos, ¿no? Por ejemplo, una vez iniciado con el calendario académico, los docentes tienen 7 días, una semana para presentar su planificación con la divulgación, el acta de divulgación, presentar en esos plazos, ¿no? Con firma de estudiantes de que efectivamente se divulgó, en este caso, que sería su planificación, el proyecto formativo en esos plazos. Y obviamente el hacer un diagnóstico en la primera sesión, tal vez dentro del calendario académico y después de definir sus estrategias o su planificación, obviamente no va a ser posible, digamos, ¿no? Pero más allá de cumplir con la normativa o las fechas establecidas, pienso que como docentes deberíamos, dentro del proceso formativo ya, siempre ir ya adecuando nuestra planificación, ¿no? En función a lo que vayamos identificando, ¿no? Tanto de fortalezas, debilidades, ¿no? Y este es un punto de partida. Lo ideal sería tener una sesión, tener un tiempo, yo que sé, de unos 5 días o más para poder hacer una buena planificación y recién continuar o entrar al proceso formativo como tal, digamos, ¿no? Pero a veces las condiciones no siempre son los ideales. Bueno, entonces continuemos. El otro momento, que es el momento que tiene que ver con todo el proceso formativo, en realidad es donde se aplica, ¿no? La evaluación del proceso, o también llamado evaluación formativa, ¿no? Esta evaluación se aplica durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de nuestra planificación, nosotros deberíamos considerar evaluaciones durante todo el proceso. Obviamente no se puede aplicar, como les mencionaba al inicio de esta sesión, no se puede aplicar en todas las sesiones de evaluación, hacer seguimiento, hacer una retroalimentación, pero por lo menos ver en qué momentos podemos aplicar evaluación, ¿ya? De tal forma de que nos permita evidenciar, ¿no? El logro de aprendizaje o el desarrollo de aprendizaje que van teniendo nuestros estudiantes, ¿ya? La función principal de esta evaluación de proceso formativa es de retroalimentar. Es decir, nosotros si en algún momento, en la primera semana o en la segunda semana,
o después de concluir la primera unidad de aprendizaje, identificamos algunas debilidades en nuestros estudiantes en su proceso formativo, deberíamos retroalimentar o volver a repasar, tocar o hacer más énfasis en esos contenidos, ¿no? En el desarrollo de algunas competencias, ¿no? Y no seguir continuando. Y a veces no sucede, ¿no? Cuando nosotros simplemente evaluamos, por ejemplo, en fechas establecidas, ¿no? Como por ejemplo, todavía sí hay esa observación en nuestra universidad, por lo menos nosotros que somos del área de tecnología y sistemas sobre todo, por ejemplo, el sistema siringuero no está construido bajo este enfoque, ¿no? Es decir, cuando nosotros como docentes planifiquemos y reportemos las evaluaciones, todavía lo hacemos en ciertos momentos nada más, como la primera, segunda y tercera etapa, ¿no? No considera las competencias. En realidad se debería reportar las competencias que se pretenden desarrollar en cada una de las asignaturas, ¿no? Y al finalizar ese proceso formativo para que el estudiante pueda adquirir esa competencia, es recién reportar en el sistema, ¿no? Pero hay todavía esa observación, ¿no? De que decimos que el sistema siringuero, por ejemplo, todavía maneja, está bajo objetivos, ¿no? Entonces, pero internamente, obviamente, los que aplicamos bajo este método tenemos todo ese seguimiento, ¿no? Y obviamente vamos durante todo el proceso reforzando, retroalimentando en aquellos aspectos donde necesitan tal vez colocar mayor énfasis, ¿no? En la enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es el propósito de esta evaluación formativa o de proceso? Primero, detectar errores a tiempo. Es decir, no esperar al final cuando ya no se puede hacer nada, sino detectar a tiempo los errores para poder subsanar, ¿no? O corregir. Por otro lado, nos permite orientar y motivar al estudiante. El otro propósito es ajustar nuestras estrategias pedagógicas, ¿no? Por eso decía que nuestra planificación debe ser lo más flexible posible, ¿no? En cualquier momento deberíamos poderse adecuar, obviamente con fines normativos, legales, que se tienen que reportar, que se tienen que presentar y al final el estudiante hace un seguimiento. En algunos casos, en muchos de los casos no hacen un seguimiento a la planificación, en realidad que se presenta, ¿no? Pero si se hacen este tipo de ajustes a la planificación, se puede actualizar, se puede volver a presentar o se debería volver a presentar, ¿no? Al final del semestre, por ejemplo, con qué planificación se terminó, con todos los ajustes, ¿no? Que el docente debiese hacer cuando identifique algunas dificultades o debilidades dentro del proceso formativo, ¿no? Como ejemplo, por ejemplo, se los he planteado desde mi experiencia, como les decía, en mis asignaturas que normalmente doy en la carrera de sistemas. Por ejemplo, yo trabajo con proyectos de investigación dentro de la asignatura, la estrategia, ¿no? Y obviamente, como les decía, yo voy haciendo seguimiento desde la identificación de dónde van a realizar su proyecto, en qué institución, empresa, ¿no? Hasta el planteamiento de su problema, su perfil, su desarrollo, haciendo el seguimiento a la elaboración de su documento, de su informe, y también, como les decía, dentro de los respaldos que me tienen que presentar, también, por ejemplo, están como imágenes, fotografías, que me demuestren que efectivamente los estudiantes han realizado una empresa real, ¿no? Obviamente dentro de todo ese seguimiento durante el transcurso del semestre, ¿no? Por un lado evalúo, obviamente tiene su ponderación y obviamente también se hacen, pues deberían hacer, ¿no? Estudios, yo qué sé, estudios de casos, resolución de problemas en el aula, ¿no? Trabajo grupal para que se pueda evidenciar, ¿no? Cómo se desenvuelven nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, y esto, como les mencionaba, tiene que ver mucho con la
con la creatividad, con la innovación del docente, con las estrategias que pueda aplicar, ¿no? El docente dependiendo también del contexto, de la cantidad de estudiantes que tenga, dependiendo de la asignatura. eh, y ahí tiene que ver mucho también el compartir, ¿no? Experiencias con otros docentes en reuniones metodológicas, ¿no? Que debiese realizarse por lo menos una vez al mes, ¿no? Pero reuniones metodológicas para debatir, compartir experiencias sobre, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje. A veces en la universidad confunden, ¿no? Las reuniones metodológicas orientadas a otros aspectos, ¿no? Como, no sé, pues, diseños o, por ejemplo, en este último, que tiene que ver con la parte de entrada universitaria, y eso creo que no es el objetivo de las reuniones metodológicas, ¿ya? Entonces, básicamente, de manera general, es, ese es el proceso de evaluación formativa o de proceso. También se realiza de manera continua, se emplea distintas estrategias didácticas, distintos tipos de evaluación, ¿no? Dentro de todo este proceso de evaluación continua durante todo el proceso, podemos aplicar diferentes estrategias, diferentes tipos de evaluación, ¿no? Como mencionamos, autoevaluación, heteroevaluación, podemos tener exámenes escritos, coevaluaciones, ¿no? Presentaciones, por ejemplo, evaluaciones cuando hacen sus presentaciones grupales, ¿no? Donde podemos observar ciertos aspectos, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver mucho la creatividad del docente, ¿no? También nos permite obtener información. La información obtenida de la evaluación es importante para el docente y estudiante que permite conocer los aciertos y errores que se tienen, ¿no? Y en función a esta información, obviamente, reorientar, mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? También se coge todas las evidencias del proceso de cada criterio de desempeño. Como les mencionaba, dentro de la planificación, ustedes me imagino que han considerado, por ejemplo, los criterios de desempeño, ¿no? Todos los diseños curriculares que están bajo el enfoque de formación basado por competencias. En cada uno de los módulos, las asignaturas están establecidos los criterios de desempeño. Es decir, bajo qué estándares o bajo qué normas, estándares de calidad se deben desempeñar los estudiantes, ¿no? En las áreas específicas. Bajo esta evaluación, el docente pretende que el estudiante, por un lado, apruebe, pero también, sobre todo, lo que se busca es que el estudiante aprenda, ¿no? Se interiorice y desarrolle a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, se desarrolle, ¿no? Las competencias que serán necesarias en su futura práctica profesional, ¿no? Entonces, como docentes debemos buscar siempre con la evaluación de que los estudiantes desarrollen las competencias que le van a ser útil dentro de su vida profesional como tal, ¿no? Todo el proceso está basado en una evaluación formativa. De igual forma, el docente trabaja duro para que el alumnado pueda corregir sus errores, regularlos y reorientar sus aprendizajes de manera más efectiva o fructífera, ¿no? Obviamente, hacer todo ese trabajo continuo, permanente, durante todo el proceso, para nosotros como docentes involucra más trabajo, ¿no? Como les decía, es más difícil, por ejemplo, trabajar con números de estudiantes de 40, 50, 60 estudiantes, ¿no? Que cuando tenemos grupos reducidos con 15, 20 estudiantes, es mucho más fácil hacer el seguimiento más personalizado, ¿no? Entonces, mucho también tiene que ver con las condiciones. Y para terminar esta parte, tengo otra práctica dentro del aula. Esta vez son, si no me equivoco, cuatro preguntas nada más de manera general, pero ya viendo algunos contenidos que hemos visto, ¿ya? Obviamente la evaluación del proceso tiene que ver ya con el nivel del logro de los aprendizajes dentro del módulo de la asignatura, ¿ya? Por lo tanto, las preguntas que tienen en la práctica están orientadas en ese aspecto,
¿ya? Entonces, pues, como solo son 4 preguntas, tienen que ser lo más concretos posible en sus respuestas, ¿ya? Les he dado 2 minutitos por cada pregunta para que puedan realizar, solo como práctica, y para que vean también cómo lo pueden orientar ustedes, evaluaciones dentro de su proceso formativo como docentes. ¿Está bien? Inge, aquí hay una preguntita, dice de su proyecto formativo. De acuerdo a mi área, tengo que ver o cómo es, no estoy entendiendo. Me imagino que han hecho la planificación para alguna asignatura de su profesión en el módulo anterior. ¿O estoy mal? El No, módulo anterior era planificación didáctica curricular, ¿no? La planificación, ya sea una planificación general para asignatura o tal vez lo han orientado más específico al formato que se maneja en la Universidad Amazónica de Pan, ¿no? Que es el proyecto formativo. Han trabajado en el anterior módulo su planificación de manera general, planificación de módulo, asignatura o proyecto formativo de la asignatura o módulo que... Y lo que hicimos con el ingeniero Juan José fue justamente eso, ¿no? Del macro a la micro, solo que él igual lo hizo trabajarnos en grupo. Entonces, creo que si no me equivoco, hubo 4 grupos, de los cuales tenías que escoger una asignatura y en base a esa asignatura realizar lo que es tanto la planificación didáctica, desde el FBC, obviamente, las evaluaciones y los 3 saberes. No, simplemente como dice ahí la pregunta es que si ustedes han considerado, por ejemplo, dentro de su planificación los momentos de evaluación, simplemente me tienen que indicar eso, si consideraron, no consideraron o solo consideraron al final, eso nada más, ¿ya? ¿Está bien? A ver, son las 21 horas hasta las 9:15, ¿ya? 15 minutitos. En este momento ya debe estar habilitado en la plataforma, la actividad 3. Ya, déjenme ver. Sí, ya está habilitado la que dice actividad número 3, sesión 2, evaluación formativa. ¿Ya? Ya está habilitada. Hace un momento no está. Ya, entonces tómense hasta 9:15, ¿ya? Su evaluación o su práctica, más que evaluación. Actividad 3, Inge. Sesión 2, evaluación formativa. Perdón, voy a anotar, porque luego voy a buscar y no encuentro. Actividad 3, sesión 2. Exacto, evaluación formativa. Esta que está señalando con el cursor. Evaluación formativa. Ya, muy Ok, bien. ya está habilitado. Hasta 9:15 retornamos, ¿ya? Colegas, retomamos, son las 9:15. Ya tengo en plataforma 25, aún faltan todavía 3. Me imagino que los que no han podido igual realizar la primera actividad, ¿no ve? Estoy ¿Correcto? todavía, estoy respondiendo, Inge, un minutito, por favor. La pregunta Ya. es muy amplia. Ok, 2 minutitos más, entonces, si pueden concluir al 100%, por favor. Inge, buena noche. Yo le envié el día de hoy un mensaje haciéndole mención de que no estaba habilitado en la plataforma y bueno, vuelvo a ingresar y lamentablemente no tengo el ingreso a la plataforma. Mario Bustos le habla. Inge, está habilitado, sigue los 2 minutos. Me quedé en la última pregunta. Hola, Inge, buenas noches. Buenas noches, Miriam. A ver, Sí, me quedé. cuando ustedes hacen una evaluación en la plataforma, Ajá. se configuran 2 aspectos, ¿no? Ah, Uno, ya. el tiempo y otro, el número de intentos. Entonces, Ujú. cuando le dan empezar o iniciar el intento, se contabiliza los 2 aspectos, ¿no? El tiempo que empieza a correr los 12 minutos, si no me equivoco, para esta segunda práctica,
y tienen solo un Ujú. intento. Entonces, si ustedes se salieron antes de concluir, ya se contabilizó el intento y no les permite más. Ah, intentos. Ah, sí, solo un. Es que me quedé en la última pregunta que eran de 12 minutos. Como ya se cerró y como mencionó que iba a adicionar 2 minutos más. Ah, no, para que los 2 minutos era para que puedan continuar, ¿no? No en la plataforma. Ah, Ya, pues ya. no hay problema, como les Ya, dije, muchas gracias. es para considerar simplemente en la participación. Inge, Muchas soy gracias. Gabriela, pero yo Estimado Mario, esta al vez sí finalizar la sesión le habilito en la plataforma y lo voy a ampliar para que pueda participar con cada una de las actividades. Gracias, gracias. Yo le mandé el mensaje y pues bueno, pensé que había algún problema y como que estoy evidenciando que sí hubo. Entonces estoy atento. Gracias. Ok. Listo, Inge, ya envié. Registrado en la plataforma igual. Permítame. A ver, veamos. Hasta el momento 27, ¿no? Faltarían, estamos en sala 31, 30, me faltarían 3 personas, ¿no? Pero como les indiqué, les voy a ampliar hasta las medianoche. Si bien va a estar registrado con atraso, no hay problema, ¿ya? Inge, yo ya concluí la primera que no había podido llenar, ya la llené y esta también la actual. Ok, seguramente ya está registrado en plataforma. Ingeniero, aprovechando este momento, una pregunta. En lo que es la plataforma, tenemos esto que se llama las calificaciones, ¿no es cierto? De cada módulo. Perdón un momentito, Álvaro, por favor, tu micrófono está abierto. Ahora sí, Edwin, no te escuchaba bien. Sí, esto donde dice calificaciones de cada módulo es la nota que deja cada docente, es la nota que hemos obtenido o es relativa, porque veo que en un módulo como que me faltan varias notas, pero comunicándome con el docente me dice, no, usted tiene otra nota, ¿no? Entonces, un poco eso me deja con cierta duda, porque debería reflejarse fielmente en esta plataforma, ¿no? La nota que tiene el docente, o es relativo esto, digamos. No, debería, ¿no? Debería. Y sí tenemos esa dificultad, ¿no? Con algunos docentes que no, por un lado, que no manejan bien la plataforma y por otro lado, es que no deportan en la misma plataforma todas las notas, ¿no? Ah, ya. Entonces, debería estar por lo menos el 90%. ¿No? Pero, Entendiendo que la asistencia la toman de manera manual y a veces dices doble trabajo pasar, digamos, del Word que tengo y pasarlo a la plataforma y que esté al 100% de la nota. Pero, ay, pero lo ideal es que estuviera con todo, ¿no? Así cada uno puede, conoce, ¿no? El detalle de la nota que tiene en cada una de las actividades. Lo ideal tendría que ser. En mi caso, van a tener la evaluación de cada una de las actividades en plataforma, ¿no? Y al final voy a subir igual la plataforma de tal forma de que la nota que tengan en plataforma también esté en el sistema académico administrativo que manejamos. gracias, Inge. Ok. Bueno, Inge, continuemos entonces para terminar. Eh, el otro momento de evaluación es la evaluación al final o la evaluación de promoción o la evaluación sumativa, como lo denominan algunos autores, ¿no? Básicamente, esta evaluación se realiza al final, ¿no? Al concluir todo el proceso formativo y lo que busca es comprobar, bajo el enfoque de formación basado por competencia, obviamente, lo que se busca con esta evaluación al final
es comprobar el logro de las competencias en nuestros estudiantes, ¿no? Y los objetivos obviamente planteados. En la evaluación tradicional era al final para simplemente evidenciar los conocimientos que adquirió el estudiante, ¿no? Entonces, en el caso del modelo de formación basado por competencias, al final sí se debería en todos los casos hacer una evaluación justamente para corroborar el logro de las competencias en nuestros estudiantes, ¿no? Propósito de esta evaluación, por un lado, es determinar si el estudiante ha alcanzado, ¿no?, los aprendizajes esperados. Por otro lado, también tiene el propósito de asignar una calificación o una decisión, ¿no?, si aprueba o se prueba, ¿no?, promocionar de un nivel a otro nivel, ¿no? Y también obviamente, el cesar el ciclo evaluativo como tal, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, podríamos hacer una evaluación, ¿no?, a las evidencias que puede presentar el estudiante al final, y dentro de las evidencias que puede estar en un portafolio, por ejemplo, que pueden estar los trabajos que has realizado, los ensayos, informes, no sé, ¿no?, las prácticas que ha desarrollado por un lado. Por otro lado, también, dependiendo de la estrategia, podríamos aplicar, ¿no?, la aplicación de todos los conocimientos en el desarrollo de cierto proyecto, ¿no? Como les mencionaba en el caso particular, personalmente, yo me gusta más trabajar con proyectos de tal forma que yo puedo evidenciar, por un lado, evaluar el producto como tal, pero también hacer una evaluación durante todo el proceso que refleje en la nota global que se le va a colocar al final del ciclo formativo como tal, ¿no? La evaluación final o sumativa, dice, es este tipo de evaluación que se utiliza para calificar a los estudiantes al acabar una unidad o una asignatura o un módulo, con la finalidad de determinar el grado de consecución de los objetivos previstos y valorar positiva o negativamente el producto evaluado, por un lado. También se trata, por lo tanto, de una evaluación que acredita, que promociona al estudiante en la medida que permita seguir adelante en la obtención de su título. Normalmente hacemos esta evaluación para promocionar, certificar que el estudiante ha adquirido las competencias, ¿no?, que se esperaban mínimamente, y que se pueda promocionar al siguiente nivel, ¿no? Nada más. Este tipo de evaluación, como se hace al final, se debe centrar principalmente en el logro y el desarrollo de las competencias, ¿no? Verificar, corroborar si efectivamente nuestros estudiantes, al finalizar el ciclo formativo, han alcanzado o han desarrollado las competencias, ¿no?, que se esperaban que puedan desarrollar, ¿no? Para evaluar una unidad de competencia, obviamente tendríamos que considerar en nuestra evaluación de forma integral los tres saberes, ¿no? Que no solo esté orientado a la parte de conocimiento, sino también a la parte del saber hacer y saber ser, ¿no? Y principalmente creo que evaluaciones que integren estos tres saberes tienen que ser a través de la experiencia, ¿no? Que los estudiantes demuestren con acciones, ¿no?, dónde pueden aplicar, dónde aplican los conocimientos, ¿no?, cómo lo aplican, y que nosotros podamos observar, ¿no? Normalmente, cuando hacemos evaluaciones como las que acaban de hacer en este caso, por ejemplo, en la evaluación, la segunda práctica, está más orientado solo a la parte de conocimiento, ¿no? No me permite identificar. Entonces, como docente, yo al final del curso tendría que ver una estrategia que me permita evidenciar efectivamente cómo hacen o cómo aplican estos conocimientos, ¿no?, para ver si han logrado la competencia o no, ¿no?, que se esperaba en la asignatura o en el módulo, ¿no? Este tipo de evaluación, por un lado, no busca reprobar al estudiante, sino simplemente acreditar, ¿no?, de tanto, perdón, cómo ha desarrollado las competencias, o no, tal vez no alcanzó al nivel que se esperaba, ¿no? Si el estudiante no ha logrado alcanzar a desarrollar la competencia, se debe brindar nuevas
Oportunidades, obviamente esto está también muy ligado a las condiciones, ¿no? Que se tienen. Obviamente no se puede extender más el tiempo, se tiene que cesar en algún momento. Y obviamente si el estudiante no logrado las competencias bajo el enfoque de formación basado por competencias, se debería de dar, ¿no? Hacer la retroalimentación, reforzar, darle nuevas oportunidades, ¿no? Pero ahí también tienen que ver con las condiciones, ¿no? Que deberíamos cumplir con los plazos, con la normativa y todos esos aspectos. En resumen, de manera general, evaluar no solo medir resultados, sino acompañar el aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? Ver cómo está avanzando en su aprendizaje, ¿no? Desde dónde partimos hasta dónde llegamos, ¿no? Esa es una reflexión que deberíamos hacer como docentes una vez realizado la evaluación o concluido la evaluación al final del ciclo formativo, ver cómo se partió con los estudiantes y cómo llegamos al final, ¿no? De manera global. Por otra parte, la evaluación debe ser, como habíamos mencionado, de manera integral, donde combinemos diferentes estrategias, tipos de evaluación, apliquemos la evaluación en diferentes momentos, sobre todo, ¿no? Aplicar en los tres momentos que veíamos al inicio, durante todo el proceso y al final, ¿ya? Obviamente, dentro de todo ese proceso de evaluación, tiene que ver mucho con el desarrollo como tal del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Si bien en la planificación uno ya plantea cierto tipo de estrategias que se va a aplicar en la evaluación, ¿no? Ciertos métodos, ¿ya? Tipos de evaluación que se va a aplicar, pero eso debería estar en función a cómo se va desarrollando, ¿no? Que podemos cambiar, reorientar, no solo el proceso formativo, sino también la parte de evaluación, ¿ya? Con eso terminaríamos el primer tema o unidad de aprendizaje, ya que estaba planificado para estas dos sesiones. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, alguna duda. No, el tema ha sido entendible para mí, por lo menos, ¿no? Ingeniero. Y con las prácticas que fuimos haciendo se va haciendo muy ameno, muy amigable. Así que creo que vamos bien hasta ahora. Sí, tenía otra dudita y era el trabajo que ayer hicimos con esto ¿qué se llama? Sócrates y todo eso, que a mí me está costando un poquito, pero logré enviar la, para que hagan los compañeros que puedan responder. Entonces, ese resultado, usted decía, hay que mandarlo en formato Word, hay que sacar una foto, algo así. ¿Es así, más o menos, ese trabajo de ayer? A la práctica les había adjuntado un documento con la estructura, con qué información me lo tienen que subir en el Word. Básicamente su nombre, el código de su sala que tienen para que yo pueda entrar y verificar que efectivamente han realizado y una capturita, ¿no? Con el resultado. Ok, ok, ¿Ya? gracias. De todas formas, voy a verificar. Para eso es el código el código de su sala que les pedí. Eh, Inge, se puede pegar el mismo QR que enviamos al grupo, ¿no? Sí, si gustan el QR o el código, como gusten, porque el QR una vez escaneado igual te bota solo el código, ¿no? Sí, sí. Ujú. Gracias. Ya. Ok, si no hay dudas, me gustaría cesar esta sesión con esta actividad, ¿ya? Tenemos todavía media hora o 28 minutos, ¿ya? ¿En qué va a consistir esta actividad? Me tienen que elaborar un mapa mental sobre la planificación didáctica, ¿ya? En grupos de 5 participantes afines a su profesión. Mejor, como les decía, creo que en la mayoría de los casos tienen hasta 4, ¿no? Del área de medicina, del área de derecho, de comercial, de administración de empresas, ¿ya? Pueden conformar grupos de 5 afines a su carrera y les voy a mostrar
la herramienta MinMeister que me permite hacer o elaborar mapas mentales en línea y en tiempo real. ¿Ya? Entonces, primeramente es sencillito igual, ¿ya? Pero esta actividad a mí personalmente me va a poder identificar cómo trabajan en grupo, cómo coordinan, eso, ¿ya? Entonces les muestro la herramienta, es sencillito, y después les voy a crear salas, ¿ya? Para que de acuerdo a su profesión puedan ingresar a alguna sala específica y ustedes puedan elaborar su mapa mental. ¿Está bien? Bien, entonces me voy a ir a... Una vez que ustedes ingresen o se vayan a la página de esta herramienta, en MinMeister, el registro es sencillo. Les pide datos generales, ya se pueden registrar directamente con su correo, ¿no? En el caso mío ya estoy registrado. Voy a ingresar directamente con mis datos de registro. Y dentro de esta página tienen diferentes opciones. Por ejemplo, para crear mapas mentales, organigramas en forma de listas, ¿no? Alguna presentación o figuras que pueden igual, ¿no? En el caso particular vamos a ver simplemente para crear mapas mentales. Inge, una pregunta. Nosotros ya tenemos grupos conformados. ¿Será que podríamos continuar con el mismo grupo? Pero son de 8 personas. Eh, sí, no habría problema. Ya. La única restricción que la herramienta de forma gratuita, al igual que muchas herramientas, la versión gratuita tienen ciertas restricciones, ¿no? En este caso, esta herramienta solo pueden tener, si quieren, en línea hasta 3 mapas mentales, ¿ya? No me permitía crear porque ya tenía 3, ¿ya? Cuando ustedes ingresan, seleccionan la opción mapa mental y les muestra esta página o esta ventana. Obviamente dentro de los mapa mental tendrían que partir del tema principal, ¿no ven? En este caso, planificación didáctica curricular o didáctica, nada más. ¿Ya? O el tema, ¿no? Del cual van a hacer su mapa mental. ¿Ya? ¿Cómo voy agregando? Simplemente hago en esta opción que he colocado como tema principal, ¿ya? Y de acá puedo ir agregando los demás conceptos, definiciones, ¿ya? Por ejemplo, acá, que tiene algún aspecto, por ejemplo, estrategias didácticas que debo considerar dentro de mi planificación. Estrategias. ¿Ya? Enter y confirmo, ¿ya? Lo puedo colocar si quieren adornarlo con un colorcito de fondo, pueden hacerlo, ¿no? Y esta va a ser, por ejemplo, no sé, un amarillo, que es el tema principal, ¿no? Puedo seguir agregando acá otras, o a este lado puedo acomodarlo, ¿ya? Puedo agregar otro acá, ¿ya? Por ejemplo, evaluación. ¿Mm? Y dentro de evaluación puedo agregar otros, por ejemplo, tipos de evaluación, ¿ya? Y así puedo construir mi mapa mental, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de esta herramienta? Que ustedes pueden trabajar en grupo de forma colaborativa y además en tiempo real. Para eso, ustedes tienen que compartir, ¿ya? Para que puedan compartir, una persona tiene que registrarse en esta página web de esta herramienta, tiene que crear, si quieren, o colocar o iniciar con el tema principal, y una vez que tenga por lo menos el tema principal planteado en un mapa mental, tendría que venir a la opción compartir y acá agregar a cada uno de los integrantes del grupo con su correo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quisiera agregar a una participante que tiene este correo, no sé, se me ocurre asterias@gmail.com, lo agrego a esa persona, ¿ya?
y todas las personas que yo agregue simplemente le autorizo para que pueda, les va a salir acá todas las personas que están autorizadas o que son parte del grupo y ustedes le dan la opción de que pueda contribuir, ¿ya? O editar, para que cualquier persona que pertenezca al grupo pueda ingresar y pueda aportar o contribuir en la elaboración del mapa mental, ¿ya? Y además a mí me permite también identificar, por ejemplo, cuál es la contribución de cada uno de los integrantes, ¿no? La herramienta me permite identificar cuáles han sido los aportes de cada uno de los integrantes del grupo. Entonces me lo van a pasar a la plataforma el link de su mapa mental. Con eso yo voy a poder ingresar y voy a poder ver qué cosas aportó cada integrante del grupo. ¿Ya? Así sencillito la herramienta. Si me comparten o me agregan a su mapa mental, yo puedo ver en tiempo real quién está aportando qué. ¿Está bien? Vuelvo a recalcar, una persona tiene que registrarse con datos básicos, nombre, apellidos, su correo electrónico, la contraseña. Les piden para qué van a utilizar, pueden indicar que van a utilizar de manera personal, por ejemplo, en el área de educación, y nada más. Con eso se registran, ingresan y simplemente, como les decía, seleccionan la opción de mapa mental, les trae a esta ventana y en esta ventana esa persona tiene por lo menos que iniciar con el tema principal. Una vez que plantee compartir, acá en agregar a miembros al grupo, tiene que agregar con su correo cada uno de los integrantes del grupo y una vez que estén agregados en el grupo o pertenezcan al grupo, cada uno de los integrantes del grupo tiene que autorizar. Les va a salir la opción si va a estar de espectador, es decir, que solo pueda ver, o que pueda contribuir, es decir, que pueda editar, ¿no? Una vez que le den esa opción, cada integrante del grupo va a poder, como les decía, yo quiero agregar acá, me ubico y aquí agrego algún. Le doy Enter, lo puedo colocar, como les decía, el fondo para que se vea mejor de otro color y así ustedes van elaborando su mapa mental. ¿Ya? ¿Por qué escogí este tema de planificación didáctica? Porque quiero un poquito también conocer qué aspectos han considerado en su planificación didáctica que están aplicando. Inge, como mencionaba la compañera, nosotros tenemos grupos, vamos a hacer con los mismos grupos. Tenemos, algunos somos 8, otros somos 9. No, no Ya hay tenemos. problema, ¿ya? No hay problema. Personalmente decía, o la práctica había colocado para que se les sea más fácil, ¿no? Pero si han trabajado en el anterior módulo con esos grupos, por lo menos ya tienen más conocimiento, me imagino, que se han puesto de acuerdo tal vez en una asignatura básica, genérica, ¿no? Para que todos puedan entender. Entonces, no tengo ningún problema, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, Inge estaba les, viendo la opción, también se puede compartir solo el link y ellos entran y pueden editar directamente. No habría ajá, problema con eso, ¿no? eh, no, pero si yo quisiera restringir y que no cualquier persona que tenga el link puede entrar y editar, puedo agregar lo que les decía, ¿no? Por eso decía trabajos en grupo, ¿no? Pero si gustan, si les hace más fácil, comparten el link y los que pertenezcan a ese grupo pueden ingresar, no hay problema.